Buenos días, queridos hermanos. Hoy martes 6 de agosto celebramos una fiesta muy importante, la fiesta de la Transfiguración del Señor. Esta fiesta que celebra la Iglesia Católica es uno de los episodios clave en la vida de Jesús. El Señor tomó a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos a un monte a orar. Mientras rezaban, la apariencia de Jesús cambió y sus vestiduras se volvieron de una blancura fulgurante. En ese momento se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con el Señor sobre su muerte inminente. Una nube cubrió a todos y se oyó una voz de Dios Padre que desde el cielo decía: Este es mi Hijo amado, escuchadle. ¿Por qué motivo se transfiguró Jesús? Nos podríamos preguntar. Según Santo Tomás de Aquino, la transfiguración ocurrió porque la gloria divina de Cristo se traslució por un momento a través del cuerpo humano de Jesús. El Señor permitió eso para que los apóstoles pudieran gustar por un corto tiempo de la contemplación del gozo eterno, en vista de las persecuciones que iban a sufrir. La palabra transfiguración, ¿qué significa? La transfiguración se refiere al cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. La raíz latina del término es la siguiente: tras indica a través y figura señala la forma. Este hecho ocurrió aproximadamente una semana antes de que los discípulos fueran a Cesarea de Filipo, que fue el lugar en el cual Pedro declaró que Jesús era el Cristo de Dios. Respecto de la sucesión cronológica de los hechos que se narran en los evangelios, el catecismo aclara: en el umbral de la vista pública se sitúa en el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. La transfiguración no se dio inmediatamente antes de la pasión, pero sí se considera que sucedió bastante hacia el final de su ministerio. Aunque los evangelios hablan de un monte alto, según la tradición se trata del monte Tabor en Israel, no muy lejos de Nazaret. Una iglesia franciscana conmemora el lugar que tradicionalmente se toma como el lugar de la transfiguración, donde existieron otras iglesias antes que esa, en el siglo IV y en el siglo XII. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron los testigos de este acontecimiento. El Papa Benedicto XVI dijo sobre eso: el misterio de la transfiguración no se debe separar del contexto del camino que Jesús está recorriendo. Ya se ha dirigido decididamente hacia el cumplimiento de su misión, a sabiendas de que, para llegar a la resurrección, tendrá que pasar por la pasión y la muerte de cruz. De esto les ha hablado abiertamente a sus discípulos, los cuales, sin embargo, no han entendido. Más aún, han rechazado esta perspectiva porque no piensan como Dios, sino como los hombres. Es por ese motivo que Jesús toma a 3 de los suyos para subir al monte y revelarle su gloria divina, el esplendor de la verdad y el amor. Jesús quiere que esa luz les ilumine el corazón para cuando Él pase por la oscuridad cerrada de su pasión y muerte, cuando la locura de la cruz
se les haga insoportable, Dios, Él, luz, y Jesús desea regalar a sus amigos más íntimos la experiencia de la luz que habita en Él. En Mateo 5:17 Jesús dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La ley y los profetas son los dos aspectos principales de la antigua alianza, y Moisés representa la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Las tres personas de la Santísima Trinidad estuvieron presentes en la transfiguración. Santo Tomás de Aquino afirmó: la Trinidad entera se apareció, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la nube resplandeciente. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábula ingeniosa, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1:16-18. Donde se relata la transfiguración en la Biblia. Hay importante, los tres evangelios sinópticos relatan la transfiguración en Mateo 17 del 1 al 8, en Marcos 9 del 2 al 8 y Lucas 9 del 28 al 36. El evangelio de Lucas: sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y su vestido eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas, cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que había visto. San Juan Pablo II afirmó: a nosotros peregrinos en la tierra se nos concede gozar de la compañía del Señor transfigurado, cuando nos sumergimos en las cosas del cielo, mediante la oración y la celebración de los misterios divinos. Pero como los discípulos, también nosotros debemos descender del Tabor a la existencia diaria, donde los acontecimientos de los hombres interpelan nuestra fe. En el monte hemos visto, en los caminos de la vida se nos pide proclamar incansablemente el Evangelio que ilumina los pasos de los creyentes. En el mismo sentido se expresó el Papa Francisco de este episodio de la transfiguración. Quisiera tomar 2 elementos significativos, que sintéticos en 2 palabras: subida y descenso. Nosotros necesitamos ir a un lugar apartado, subir a la montaña en un espacio de silencio, para encontrarnos a nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Esto hacemos en la oración, pero no podemos permanecer allí. El encuentro con Dios en la oración
nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y volver a la parte baja, a la llanura, donde encontramos a tantos hermanos afligidos por fatigas, enfermedades, injusticia, ignorancia, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que atraviesan dificultades, estamos llamados a llevarle los frutos de la experiencia que hemos tenido con Dios, compartiendo la gracia recibida. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos la esperanza de la gloria. Tanto en Oriente como en Occidente, la transfiguración se ha celebrado tradicionalmente en el mes de agosto, coincidiendo incluso en el día 6 en muchos países. En el año 1456, cuando había mucha tensión entre la Europa cristiana y el Imperio Otomano, Hungría ganó una batalla importante en Belgrado contra las fuerzas turcas, demorando el avance otomano durante 70 años. La noticia de esta victoria se conoció en Roma el 6 de agosto del año 1456. Como muestra de gratitud, el Papa Calixto II, que había pedido a todos los cristianos que rezaran por la victoria, fijó ese día como fecha inamovible en la Iglesia para la celebración de la transfiguración. Pidamos a Dios por intercesión de nuestra Madre María, Maestra de la fe y de la contemplación, la gracia de acoger en nosotros la luz que resplandece en el rostro de Cristo, de modo que reflejemos su imagen sobre cuantos se acercan a nosotros. Amén.